Buenas noches. El día de hoy vamos a ver sobre los juegos tradicionales y el valor cultural que tienen en el país. Tal vez recordamos los juegos tradicionales que jugábamos en la infancia, como tal vez el trompo, la rayuela, por ahí los tazos. El objetivo es reconocer la importancia de los juegos tradicionales como parte de nuestra identidad cultural y su aporte en la actividad física. Recordemos que desde pequeños siempre jugábamos los juegos tradicionales, ya sea con nuestra familia o en la misma escuelita que nos hacían jugar. ¿Qué son los juegos tradicionales? Pues son actividades recreativas transmitidas de generación en generación, propias de una cultura o región, en este caso aquí en Ecuador. Por eso mencionaba como tal vez el trompo, por ahí las canicas. Hay infinidad de juegos tradicionales que podemos ver, tal vez en épocas de Navidad por ahí los carros de madera también hacen competencias, así que son tradiciones. ¿Cuáles son las características de los juegos tradicionales? Son simples, no requieren tecnología, se juegan al aire libre o en grupo y fortalecen la convivencia social, es decir, son muy fáciles de jugar y la finalidad siempre va a ser divertirse, más no el símbolo de competencia como en otras áreas deportivas o en otros jueguitos. ¿Cuál es la importancia cultural? Pues en los juegos tradicionales se van a ver reflejados las costumbres, las tradiciones y los valores que están presentes en cada juego y en la manera en la que se los juega, obviamente. Y tiene que fomentar el sentido de pertenencia y la memoria colectiva. Tal vez ahora en esta época ya no se juegue tanto esos juegos tradicionales, pero en fechas importantes se lo mantiene un poco. Tal vez no sé, recuerdo tal vez en la escuelita las carreras con las cucharas con un tomate que no le den caer o un limón, tal vez con los saquillos haciendo competencias, es algo que se puede mantener no en el día a día de jugar y eso, pero sí en fechas importantes hay que retomar esa memoria de pertenencia, esa memoria colectiva que nos sirva más que todo como unión del grupo, de la comunidad. ¿Cuáles son los juegos tradicionales del Ecuador? Aquí podemos mencionar unos y por ahí tal vez existan más, dependiendo hasta la región. Por ahí está la rayuela, que es muy fácil de jugar, y más que todo se lo jugaba en la infancia y en toda escuelita siempre hay una rayuela. El trompo, que igual más o menos, es un poco más técnico, pero sí es un poquito más complejo que la rayuela. Se puede jugar las canicas, la cuerda, ensancado, las anguilas y las palomas, por ahí. Tal vez se conozca como de diferente nombre, pero por ahí están. Tal vez también las carreras amarrados entre dos. Hay muchos juegos que se a veces se inventaban en fiestas tradicionales y se las practicaba para pasar, para reírse y eran muy buenas en las actividades en cada fiesta tradicional que se viva. ¿Cuáles habilidades se desarrollan con estos juegos? Pues la coordinación, hay que estar siempre coordinados para cualquier jueguito que se haga, tal vez en la rayuela con un solo pie, pues hay que tener esa coordinación suficiente, hay que tener una buena velocidad y no solo en esos, en todos los juegos, un equilibrio, una estrategia, un trabajo en equipo es lo que siempre vamos a desarrollar con esos juegos y luego tal vez nos ayuden cuando ya seamos personas adultas. Los juegos tradicionales en casa que los podemos hacer, pues podemos saltar la cuerda con la soga llamada. Se puede jugar a las escondidas, la golosa, piedra, papel o tijera, que es lo más fácil de jugar. La carrera de cucharas con los huevitos o con limones o con tomates. Hay diferentes maneras de jugar esos juegos tradicionales y siempre busca la diversión. En otros países también existen sus juegos tradicionales, no solo aquí en el país. Por ejemplo, la soga en Japón, y sí lo jugamos aquí, es a que una persona está en el medio y alza la cuerda, se gira, gira y las demás personas tienen que saltar por encima. Ese es un juego originario de Japón y a veces los adaptamos.
la pentaca en Francia, cuatro esquinas en México, el pañuelo en Colombia. Son iguales juegos tradicionales de cada país. Y igual podemos investigar en YouTube más juegos de otros países, no solo de los que menciono, sino de los diferentes. ¿Qué valores promueven estos juegos? Pues el respeto, la honestidad, la alegría, la cooperación, la perseverancia, la solidaridad, siempre está presente en estos jueguitos, porque son muy importantes en el desarrollo y en la educación, más que todo de los niños, los adolescentes que jueguen los juegos. Un juego libre que con elementos tradicionales, pues se puede utilizar materiales como piedras, palos, telas, cuerdas para inventar juegos propios, infinidad de juegos podemos inventar nosotros solo con los materiales que tengamos a la mano. Tal vez yo no tenga piedras, pues lo puedo hacer tal vez hasta con maletas. Yo me acuerdo que en la escuela, si para jugar fútbol no teníamos para los arcos, pues poníamos las maletas también por ahí. A veces no había balón, pues con una botella se jugaba o se inventaba con cualquier cosita. No tengo balón, pues a veces hasta con papel del reciclaje hacían una bolita, le pegaban cinta y ya había un balón. Igual los palos con las telas sabían jugar el limbo, el que sabían pasar por debajo, el que saltaba con las ligas. Así que eran infinidad de juegos que se puede inventar nosotros mismos para jugar más en la familia o tal vez con nuestros hijos. Se puede inventar muchos juegos. Por ahí, para pensar un poquito, se jugaba Párame la mano, que eso es muy, muy bueno para el desarrollo cognitivo de los niños. Jugar en lenguaje es muy bueno eso. Así que hay muchos juegos propios que podemos ir aplicando y podemos inventar. En comparación con los juegos modernos ya de ahora, antes se utilizaba menos tecnología, obviamente, basado en eso. A veces juegos que ni siquiera tenemos que movernos, solo con el celular, y a veces nos quedamos en el celular jugando y no nos damos cuenta y a veces pasa 1, 2 horas. El juego tradicional va a tener más movimiento que el de ahora que tiene solo en el celular o solo con la tecnología, no se mueve mucho, con el play, digamos así, pasan sentados y no hacen actividad física. Contacto directo, a veces por estar jugando solo en el celular, a veces se pierde esa convivencia social o por estar en el celular no se habla con los demás, está solo centrado en tal vez en alguna red social y nada más, y perdemos ese contacto directo con nuestra familia a veces mismo. Y con los juegos tradicionales obviamente va a existir más interacción social, siempre se va a poder reír con los demás, conversar, qué tal jugamos, qué tal pasamos ese momento. Es una infinidad de diferencias abismales que hay que tener en cuenta. Obviamente la tecnología no es mala tampoco para los juegos, digamos, los juegos modernos de ahora. Es bueno a veces para el desarrollo cognitivo, pero hasta un cierto límite de tiempo. Tampoco vamos a estar 3, 4 horas en el celular jugando un juego y a veces hasta 5 horas se pasan a veces los niños jugando un juego y eso es muy perjudicial. En vez de ayudar, les va a terminar dañando. No se dice que es malo, pero todo en exceso tiene su perjuicio. Y el juego como medio de expresión cultural, como vimos los juegos tradicionales que existieron, cada juego siempre va a representar una forma de ver el mundo y relacionarse con otros. Tal vez con el trompo se hacía en las escuelas competencias con los trompitos o con los mismos tazos. A veces jugaban en el recreo con los tazos a derrumbar una torre. Bueno, esos juegos en mis tiempos. Tal vez con las canicas, jugaban en una bombita con las canicas y a sacar, las niñas con las muñequitas o jugando a la cocina, antes jugaban también a guerras, y así infinidad de juegos, obviamente sin olvidarnos los juegos tradicionales como el fútbol y el básquet, que a veces desde pequeñitos ya los juegan, pero los juegos tradicionales que ya mencionábamos siempre han estado presentes más que todo en nuestro país, aunque ya se ha ido perdiendo un poco, pero siempre va a estar la rayuela, como vemos en cada escuelita, siempre hay una rayuela ahí presente en cada escuela.
La cuerda igual en educación física siempre se las utiliza como medio de actividad física. Aquí les he puesto unas preguntitas hasta yo abrí la plataforma. ¿Qué juegos tradicionales conocen? ¿O qué juego se acuerdan de la niñez que eran buenos, pero juego tradicional como el trompo, rayuela, tazos, canicas? ¿Alguien? Hola, profe, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Profe, lo que yo jugaba antes eran las cartas, apostando así con mis primos, 25 centavos. Eso, ¿Qué tipo de juego? 21. ¿mande? ¿Qué juego de cartas? No, cartas naipes, Ah, esos naipes, que se apuesta así. mm, Cuando estábamos niños, pues 25 centavos así, al huesudo, todo eso. sí. Ajá. También es parte de la cultura de Ecuador jugar las cartitas igual. El deber de hoy es investigar un juego tradicional de cada comunidad. Puede ser si nosotros lo hayamos jugado o cualquier juego de aquí de Ecuador y presentar un resumen escrito de su historia. Tal vez yo hablo del trompo, pues me cuentan sobre el trompo. Si usted dijo de las cartas, pues me cuenta de las cartas. Tal vez por ahí las rayuelas y cualquier juego tradicional. Hablan un poquito de su historia, cómo nació, etcétera. ¿Está entendido? Ese es el debercito número 11. ¿Alguna pregunta? Si no, cierro la clase. No, profe, bueno, hasta mañana. Ya hasta mañana. No se olvidarán de subir los deberes nada más. Hasta Ya, mañana. profe. Buenas Mañana. noches, ¿cómo está? ¿Cómo Eh, está? Buenas noches. yo le he enviado varios videos, me falta creo que dos. Ah, Sí, 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 estar entonces, pendiente. Esta es la última semana, así que estar pendiente de los debercitos para que no se les acumule hasta el último. pero solo me faltan los dos nomás que ya le tengo que subir. Ahora me dijo, disculpe, como ya entré tarde, ¿qué era lo que teníamos que hacer? Hay que investigar un juego tradicional y presentar la historia de ese mismo, tal vez del trompo, pues cuento la historia de cómo nació el trompo, cuál es su historia, dónde se jugó y así. Un breve resumen de cualquier juego tradicional. Puede ser los enzancados y algo que jugamos en nuestra niñez, no hay problema. Bueno, yo lo que me acuerdo de mi papá eran esas bolas de esas bolas que jugaban arriba, esos toques como esas bolas que jugaban ahí con los vecinos. A las boliches que pateaban la bola, hacían un círculo y en la mitad ponía las bolas y el otro botaba la bola y le sacaba la bola y ganaba. Y entre más saca las bolas, ganaba. Eso me acuerdo yo de mi papá, que jugaba Eso papá. puede hacer un resumen contando la historia de ese juego tradicional y no hay problema. Ese facilito le tiene. Pueden contar cualquier juego tradicional, eso les digo. Es un Le resumen escribo y le subo. contando. Sí, Ya, listo. Eso hago. ya. Ya listo. Como les decía, no se olvidaran de subir los deberes y que tengan buena noche. Hasta mañana. Hasta mañana.
Hasta mañana.